Bienvenidos al 6º episodio de Caballo Podcast, por fin otro nuevo episodio. Este 6º episodio es un episodio especial, pues traemos una persona que tal vez no es muy conocida a nivel de redes, pero sí es muy conocida a nivel de lo que viene a ser la Iglesia Católica, tanto a nivel nacional como también a nivel latinoamericano y próximamente a nivel mundial. Rafael Rondón, ¿cómo estás, Rafa? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien, vale, gracias a Dios. Rafael es mi padrino de confirmación y de la pastoral. Ya después van a entender lo que es la pastoral y demás. Y pues lo conozco ya hace muchos años. Y cuando empecé con esta cuestión del podcast y demás, él me comentó que quería acercarse para hablar de lo que es este mundillo y demás. Y la verdad que me parece interesante para las personas que quieran conocer un poco de la iglesia, lo que es la pastoral y lo que es la pastoral juvenil, lo que es las congregaciones, lo que es los agustinos. Y eso ya lo van a ir entendiendo poco a poco. Son palabras que ahorita no entienden, pero que luego van a entender poco a poco. Pero antes, como siempre en este podcast, y es como la parte que a mí me gusta para ir soltando un poco el hielo, una cosa interesante de la semana. Rafael, ¿qué cosa interesante de la semana te ha pasado? A ver, cuéntame. A mí lo más interesante que me ha pasado es que me aceptaron una beca para una maestría de finanzas en España. ¡Miércoles! ¿En España? En la EUDE. ¡Wow! ¿Y cuándo es ya El 12 de enero comienzo las clases y ya recibiría mi título de maestría en diciembre de 2027. Ah, está bien. Bueno, para los que no saben, Rafael también ya próximo ya a ser contador. Egresado de la Universidad Santa María, nada más y nada menos, y aparte con maestría, o sea, antes de graduarse con una maestría, increíble. ¿Y te irías para España y después? Sí, o sea, yo recibo el título de licenciado en julio de 2027 para después en julio de 2027 para después agarrar el título de maestría en diciembre de 27. No, felicidades, que la cosa más interesante de la semana, la verdad, hay que admitirlo. Bueno, en mi caso fue más que todo una anécdota. Bueno, dos. Una, ya estoy en segundo semestre de la universidad, eso me tiene tranquilo, porque bueno, hubo una materia que me estaba costando, pero se resolvió. La segunda cosa que me pasó, me compré un nuevo teléfono, mi mamá me compró un nuevo teléfono, gracias mamá, regalito de Navidad, pero sucede algo interesante. Ahorita pongo el video de todas formas en el podcast, si es que puedo. Estábamos grabando porque era el cumpleaños de un amigo y estábamos haciendo su cumpleaños aquí en la casa y tal, y yo le decido, mira, voy a hacer una hora loca para divertirnos y tal. Y en eso, con el apuro, la rumba y tal, yo empiezo a grabar y un amigo agarró y alzó el brazo. Y cuando alza el brazo, le dio la cámara. Y la cámara de acá, cayó que sí, para allá volado. Nos habría caído boca arriba, menos mal también. Y se ha roto esta parte de atrás, obviamente quitando el forro, pero se ha quitado, esta parte se ha roto por completo. Y bueno, tuvimos que ir a un lugar en Sabana Grande a cambiarlo. Y bueno, eso fue un proceso porque de paso ese jueves me pasó de todo. Estaba pendiente de la cámara por si estaba pasando algo. Me pasó, fui a Sabana Grande, luego me pasó algo también que tuve que ir a la universidad, tuve la reunión de un corto que él no ha visto y que pronto va a ver, aunque bueno, alguien por ahí pareció a él, creo que está, no estoy seguro. Después tuve la materia esa difícil, la clase antes del examen, del parcial, y luego tuve que volver a Sabana Grande para hacerlo del teléfono, esperar 1 hora y media sin teléfono allí, porque no iba a volver y regresar. Pero entonces duraron más de 1 hora y media, duraron 2 horas. Tuve que esperar. Y luego me lo dan, finísimo. Me lo dan, tal, todo fino, ¿no? Chévere. Cuando yo estoy caminando hacia la estación de metro, veo que el teléfono se está reiniciando, solo. Y yo digo, bueno, seguramente es algo ahí normal, tal, no le queda mucha pila, tal. Yo voy a entrar, ya pago el ticket del metro. Entro al metro, esperando el tren para irme a mi casa, pero que se vuelve a reiniciar. Y yo, la pinga. Tuve que subir otra vez al sitio que dura caminando como 5 minutos, 10 minutos. Preguntarle, me dijo, ay, sí, es verdad, danos media hora. Media hora se convirtió en 1 hora, eran las 7 de la noche en Sabana Grande. Se arregló.
tuve que esperar 15 minutos probándolo a ver y tal. Y ahí fue que me pude ir, 7:30 de la noche. Llegué a las 4 de la tarde. Me pegué a mi casa y luego tuve que estudiarme el guión para hacer el corto. Qué pesadilla. Cosa interesante de la semana, pero se resolvió y ya, normal. Y bueno, además fui a San Bill ese día. Pero eso sí, como que lo compensó un poco. Bueno, eso eran las cosas interesantes de la semana. Ahora vamos con el contenido. Okay. Aparte de que es mi padrino, Rafael también es una persona que ha estado durante muchos años en este mundo de la iglesia. Ha estado en diferentes cargos, en diferentes lugares, diferentes actividades, que luego va a contar sus experiencias en cada una. Pero para entender todas esas experiencias y demás, Rafael, ¿qué es? Así en palabras muy general, obviamente a nivel técnico no es la correcta, pero a nivel general sí. ¿Qué es la Iglesia Católica? Para mí la Iglesia Católica es ese lugar seguro que te lleva al paraíso, al lugar donde se encuentra Dios. Teniendo en cuenta que es desde todos los años, o sea, desde cuándo fue, ¿quién lo fundó? Jesús. Uh-huh. O sea, teniendo eso ahí presente, igual que la universalidad, o sea, católico es mundo, todo completo, o sea, todos los integrantes. Por eso es que me gusta decir que la iglesia es ese hogar donde todos somos hermanos. Ok. A raíz de eso, durante varios años se han formado ciertas actividades que han involucrado a una comunidad. Teniendo eso en cuenta, ¿qué actividades tiene la iglesia que hacen involucrar a más personas alrededor del mundo? Muchísimas. O sea, siento que antes de tocar ese tema también es qué componentes tiene la iglesia. Exacto. Ajá, ¿qué componentes? O sea, por lo menos la iglesia, muchos piensan que iglesia es los domingos. Los domingos es ir a misa, 1 hora y 45 minutos, me fui y ya. No es así. O sea, la iglesia conforma de muchos aspectos, de una riqueza muy grande que por lo menos las congregaciones. Uh-huh. Y aquí siento que vamos a tocar un poco de lo que es San Agustín o lo que es ser agustino. En la iglesia, por una necesidad, se hacen los frailes o las comunidades religiosas, que son, en palabras un poco vulgares, los monjes, por decirlo así, pero son frailes, son hermanos. La persona que fundó la vida religiosa fue San Agustín. Ok, buen dato. Luego hablaremos más detalle de San Agustín y todo lo que contiene. Otra cosa es que la Iglesia Católica, después de muchos años de haber existido San Agustín, congrega primero a los franciscanos y a los capuchinos. A los capuchinos, que son los franciscanos, y los... ahí se me fue el nombre. Ellos son de los dominicos. De los dominicos. Dominicos, ok. Primero se fundó eso y después los agustinos. Para que tengan una idea, disculpe Rafa, esos nombres que si dominicos, agustinos, capuchinos, franciscanos, son diferentes congregaciones. O sea, para que tengan una idea, existe la Liga Española, voy a hablar en términos futbolísticos, existe el fútbol, ¿verdad? Y todos tienen sus equipos, ¿verdad? Y existen sus jugadores. Pero ¿qué pasa? Están los jugadores del Barcelona, los jugadores del Real Madrid, los jugadores del Atlético, que tienen como una dinámica, ¿cómo explicarlo? Un carisma diferente, pero que al final tienen un mismo objetivo, que es jugar el deporte. En este caso, existen diferentes congregaciones. Abramos un paréntesis un poco entrecomillado, que es los equipos de fútbol, que están conformados están los agustinos, los capuchinos, los tal, y luego, aparte hay otras denominaciones, también están los diocesanos, arquidiocesanos, etc. Pero, corrígeme de todas formas si ves que hay un peloncito, pero que al final tienen un mismo objetivo, que es vivir en comunidad, pues vivir lo que es la Iglesia Católica en sí. Ajá, continúa. Exacto, por lo menos el carisma es lo que representó ese santo y de nosotros, por lo menos. Porque los carismas van de los santos. Exacto, por lo menos San Agustín siempre buscó la verdad con sus frases hermosas como sobre el amor. Entonces, exacto. Yo me siento, o sea, parte de ese carisma. O sea, ese carisma es
lo que nos dejó ese santo para nosotros. Exacto. Por lo menos los franciscanos es la naturaleza, Dios presente en todo momento y en todo espacio, en todo lugar. Entonces es esa representación de ese carisma hacia nosotros. Claro, me estaba hablando de los diocesanos. Los diocesanos como tal no tienen un carisma. Porque su carisma prácticamente es el de Jesús. Okay. Porque los diocesanos es la parte de la iglesia católica como base, como fundamento. Exacto. Ya. No se le considera como una congregación, sino como... No. O sea, para que lo vean a nivel futbolístico, se puede ver como... yo qué sé, como si fuera una selección. Como una selección nacional. Una selección nacional y están los clubes y la selección nacional. Exactamente. Okay. Exactamente. Okay. Esto obviamente lo decimos para que la gente entienda, no se lo tome, no es tan literal, pero es para que más o menos tengan una idea. Me decían lo de las congregaciones relacionado con algo que me estabas comentando ahorita de las diferentes actividades de... Exacto, por lo menos, claro, cada congregación tiene sus actividades diferentes. Exacto. Como también hay algo que se llama movimientos. Aquí entramos en parte juvenil. Cada parroquia tiene su pastoral juvenil. Pero teniendo en cuenta que ¿cuál es la definición de pastoral juvenil? Okay. La pastoral juvenil es ese espacio que da la iglesia para los jóvenes. Es el espacio. Bueno, eso quiere decir que todo joven que esté dentro de una iglesia forma parte de pastoral juvenil. Bueno, entendamos, y corrígeme si es así, creo que pastoral significa grupo religioso. Grupo religioso, ¿es así? Sí, porque hay pastoral de ancianos, hay pastoral de Eucaristía, hay pastoral no sé qué. Okay. Por eso se llama pastoral juvenil. Okay. Entonces, y quiero identificar muy bien esto porque muchas veces la iglesia falla. Hablo de iglesia sacerdote, iglesia señores mayores, ajá, o hasta mismos jóvenes, que confunden esta es la pastoral juvenil y son un grupo de amigos, pero hay 10 jóvenes más que no pertenecen al grupo pastoral juvenil. Exacto. Porque son del coro, porque son de etcétera, pero no, o sea, a pesar de que formemos parte de diferentes partes del cuerpo, el cuerpo se arma uno solo, y eso lo dice 1 Corintios 12. Entonces, por lo menos, hablando de la parroquia donde yo hacía vida, parroquia San Rafael Arcángel allá en Palo Verde. Okay. Yo era parte de los monaguillos, pero también había jóvenes en música, como había jóvenes catequistas. Entonces cada quien en sus actividades, al finalizar, formamos lo que es la pastoral juvenil. Okay. Ya entendemos que existen diferentes actividades dentro de la iglesia. Actividades. Existe la pastoral juvenil, también existen otras como catequismo y demás. Catequismo, digámoslo así, son clases, en términos generales, clases para preparar a las personas para los diferentes sacramentos, como lo es la confirmación, la comunión. Claro, el catecismo es la formación. Exacto. Para los sacramentos, teniendo en cuenta que el sacramento es el signo visible de la gracia de Dios. Es todo el camino que hizo Jesús, y que nosotros podemos... Exacto, por lo menos el primero es el bautismo. Exacto. El segundo es la comunión. Que esa comunión obviamente se repite y se debería repetir. Exacto. Tercera, la confirmación. La cuarta, que se pueden dividir en dos caminos, que es el matrimonio y la vida religiosa. Ok, ya sabemos ese punto y existen diferentes actividades. Pero yo me voy a quedar con una que es la que más ha vivido Rafael durante varios años. O sea, ya puedo decir que son ya varios años, porque sí, hace 6 años no pudiera haber dicho esto. Ahorita sí. Pastoral juvenil. Yo les voy a decir que yo llevo ya en la pastoral juvenil, tanto de mi colegio como de la parroquia también que hago vida, San Antonio de Macaracuay, ya llevo 3 años. Sí, 3 años, wow. Pero al final, los que llevan más tiempo en esta actividad, valga la redundancia, llamada pastoral juvenil, nos puede dar a entender mucho más el significado realmente de lo que es pastoral juvenil, Rafael. Para mí, o sea, hay una definición que lo había comentado al principio, y eso siempre lo enfoco, porque es la definición teórica, que es el espacio que se le da a los jóvenes. Okay. Y eso hay que recordarlo mucho porque a veces se nos olvida en la práctica. Pero para mí pastoral juvenil es vida. O sea, yo siempre decía que pastoral juvenil a mí me formó, porque es que al cielo no se va solo.
al cielo se va acompañado. Entonces, pero siento que tú decías que tenías 3 años en vida pastoral, llámese parroquia o colegio, que son cosas diferentes, que después lo toco. Exacto. Yo llevo unos 12 años más o menos, poquitos. 12 años, nada. 12 años. No soy buena en matemáticas, pero desde el 2013. Más o menos. Wow. Ya está en segundo año del colegio. San Agustín. Fíjate. Bueno, primero en realidad. Ajá. Bueno, yo comencé por curiosidad. Yo siento que la mayoría comienza con eso, con esa curiosidad. En ese momento se hacían las mismas convivencias del Colegio San Agustín, o sea, los retiros de un fin de semana, mitad de grupo, los promoción. jóvenes de esa pastoral juvenil hacían actividades, lo que conocemos también como retiros, convivencias. Sí, igual. Igual como siempre. Igual como siempre. Y tú te dio curiosidad a raíz de esas actividades. Sí, antes no, para entrar en contexto, ahorita se le dice hermanos mayores a esos jóvenes que dirigen o que están apoyando. Exacto. Y esto radica desde cuando yo comencé. Cuando yo comencé, estos hermanos mayores antes se llamaban dirigentes. Ok. O sea que dirigen. Cuando llega el padre Néstor Barbosa, él dice algo que es muy cierto, es que nosotros no dirigimos a Dios. Simplemente nosotros estamos para acompañar, somos como unos hermanos mayores. Uh-huh. Entonces, exacto. Entonces cambiamos de hermanos mayores. Y tiene más sentido porque al final tú acompañas a tus hermanos que están en los años inferiores, pues, exacto, que están abajo, tipo, los chamitos de segundo, primero. Entonces, claro, ahí comienza toda la aventura. Yo, como te digo, yo tenía la curiosidad de esos dirigentes. Tipo, bueno, qué bonito es ser un dirigente, porque al fin y al cabo el amor que le dan, etc. Comenzamos como hermanos mayores, fue un poco duro, por decirlo así, porque era cambiar hasta las definiciones de muchas cosas. Wow. Comenzamos con un grupo de 5 o 6 personas, que bueno, ya de esas 6, 2 personas estamos todavía aquí en Venezuela, los demás han ido de Bueno, recuerden otro país. ese número de cantidad de personas que había en esa pastoral juvenil aquellos años, 5 o 6 personas. Ya cuando vayamos contando poco a poco van a ver cuántas son ahora. Éramos 6 personas, más o menos alumnos, alumnos. Habían exalumnos, pero por choques de definiciones y de manejo ahorita de actividades, muchos se habían ido y los otros ahí más o menos. Claro. Pero nada, nosotros seguíamos haciendo las convivencias. Teníamos una actividad antes de la hora santa cada jueves que se llamaba Corazón Inquieto, que era una mini convivencia todos los jueves. Ok, para que tengan un poquito de idea, hora santa, bueno, mejor explícalo tú, para que la gente entienda mejor. La hora santa es universal. La hora santa se hace en todas las parroquias, en todos los lugares. Con toda la comunidad, no es solo para los de la pastoral juvenil, ni para los jóvenes, ni para nada más las personas mayores, no es para toda la comunidad. Sin embargo, en esos espacios de jóvenes, de pastoral juvenil, se hace también una hora santa con los jóvenes, pero que es como tal. Sí, la hora santa es como lo dice, una hora santa. Exacto. Porque esa adoración al Santísimo. Es una hora de tu semana dedicada a explorar ese amor de Cristo que está en esa hostia. Exacto. En esa hostia consagrada. Simplemente es eso, es una adoración al Santísimo. Ok, decías que de la hora santa luego hacían una actividad que se llamaba Corazón Inquieto. Corazón Inquieto. Que era una especie de dinámica reflexiva. Sí, muchas veces tocábamos, por lo menos los diferentes meses que tocaban, por lo menos el mes de octubre, el mes de misiones. Adviento, que es ahorita en estos tiempos. Exacto. Semana Santa, Pascua, etcétera. Siempre tocábamos temas eclesiásticos y bueno, ahí fue donde comenzó. Disculpen, ¿eclesiástico a qué se refiere? De iglesia. Okay. O sea, actividades de la iglesia. Eclesiástico es el componente de la iglesia. Ok. O sea, eclesiástico es iglesia, por decirlo así. Ok, chévere. Ya después, claro, como todo joven, siempre es como quiero más, o como dice San Agustín, en búsqueda de la verdad. Yo no me quería quedar ahí simplemente con los agustinos, aunque yo le digo ahorita por lo que ya viví, pero en ese momento era tipo, bueno, en mi casa es cerca y hay una parroquia. Entonces yo no sé si se hace lo mismo en mi colegio que en la parroquia,
Ahí comencé cuando estaba el padre Quique Alaña. Yo era monaguillo de él. Ok. Después pertenecí al grupo pastoral juvenil y claro, totalmente diferente todo. Eso iba a preguntar, ¿cuál es la gran diferencia? O sea, porque lo pongo en contexto. Yo ahorita estoy viendo algo parecido a lo que vio Rafa hace unos años. Yo hago vida en mi colegio, ya como egresado, pero la sigo haciendo. Pero como también hago vida en una parroquia. ¿Qué sucede? Y se lo he comentado mucho a Rafael. A mí me ha pegado mucho esa diferencia entre colegio y en cómo llevar tu vida pastoral, tanto a nivel parroquial como a nivel colegial. ¿Cuál es esa diferencia para uno saber vivir bien sus espacios? La más grande comparación. La iglesia va a la gente, en el colegio está. Ok. Entonces, por lo menos en la parroquia, ojo, cuando digo iglesia es parroquia. En la parroquia los jóvenes van. Exacto. Entonces los jóvenes van y ya es otro nivel de formación, porque ya es mucho más eclesiástica, de misa, de adoración al Santísimo, de formaciones de catequesis, de litúrgica, de cantos, etcétera. Mientras pastoral de colegio también es pastoral educativa. Ya el joven está ahí para ser formado y a veces no se quiere formar. Claro. Entonces, primero, pastoral educativa. ¿Qué es pastoral educativa? Lo que la famosa clase de religión de los colegios católicos, eso es pastoral educativa. Y pastoral de colegio son esa vivencia que se hace después, o sea, post clase. Entonces, es diferentes formaciones, son diferentes jóvenes, porque hay jóvenes que les gusta ya después que tú le das, mientras el joven ya va con gusto a la parroquia. Exacto. Entonces, por eso el choque. Ok. No se puede tratar igual. Claro, porque si no, como que el trato a la hora de vivir ciertas cosas no te va a hacer experimentar lo que realmente es vivir en ciertos espacios. Claro. A ver, entendemos también como parroquia, en términos muy generales, cuando tú vas con tu familia los domingos a las 11:30 a la iglesia cerca de tu casa, que tiene como una casita, y la iglesia. Mientras que pastoral juvenil de colegio ya de por sí está dentro del colegio, o sea, ya tiene por lo general no es una estructura tan grande como iglesia, sino que es algo más discreto, como una capillita, y demás. O hay colegios que sí tienen su espacio. No, sí, claro, por lo porque, menos. No, bueno, o sea, si hay colegios que tienen su parroquia. Lo que preguntas. Exacto, si hay colegios que tienen sus parroquias Sí, y hay. funcionan como parroquia o como pastoral juvenil colegial. Es una buena pregunta. Por lo menos en Ciudad Ojeda, en el Colegio San Agustín de allá, Ajá. dentro está la parroquia de Jesucristo Rey. Ok. Pero son dos pastorales diferentes. Ok. Tienen que ser dos pastorales diferentes. Tristemente, o sea, por lo menos yo, Rafael Rondón, me gustaría mucho de que por lo menos las formaciones religiosas se hicieran dentro de la parroquia. Pero muchas veces, como te digo, no puedes mezclar peras con manzanas, no puedes mezclar pastoral de colegio con pastoral de parroquia. Más bien no se mezclan. O sea, en un punto ya sí, pero al principio no. Claro. Por lo menos en Caricuao está Colegio San Agustín de Caricuao, el bachillerato, Exacto. y está al frente la parroquia Nuestra Señora de Buen Consejo, Ok. que no se mezclan. Ujú. O sea, está la pastoral del colegio y está la pastoral de la parroquia. Es importante saber esto y por eso se lo preguntaba, porque al final es importante conocer de cómo está estructurada cada lugar y decía saber vivirlo. Ok, ya sabemos que existe la pastoral juvenil, sabemos que hay diferentes dinámicas en diferentes en diferentes espacios, tanto parroquiales como colegiales. Me voy a entrar a la parte colegial, que es en la que tú te criaste y en la que yo también, bueno, nos estamos criando aún, porque uno aprende hasta el día que ya no está aquí, aunque nos falta demasiado. Me dijiste que tú llegaste, dijiste que tú llegaste por curiosidad a este mundillo. ¿Qué actividades se siguieron haciendo para que tú continuaras y, digamos, te inspirara a seguir durante tanto tiempo y no dejarlo? Oye, no diría que actividades en particular, Ok. porque
eso es alabar a otro. Yo diría que encontré el amor de Dios ahí. Porque es que, y eso me recuerda mucho a una hermana mayor que ahorita está en Estados Unidos, se llama Bárbara Lamela, que ella siempre nos decía que ya cuando nosotros hacíamos una reflexión y nos aplaudían o nos aplaudimos nosotros mismos, ya no es otra cosa. Puede ser motivador profesional, puede ser ONU, puede ser ayuda, puede ser psicólogo, lo que sea, pero no eres hermano mayor. O sea, hermano mayor es ese instrumento de Dios. O sea, de ti salen las palabras de Dios. Claro. No son tus palabras, son las de Dios. Y ahí cuando entiendes que en realidad somos totalmente instrumentos de Dios, es como yo estoy aquí por amor. Yo no estoy aquí por alabanza, ni porque le caigo bien a todo el mundo, porque a veces no, a veces todo el mundo te odia, puede pasar, pero no importa, yo estoy aquí dándolo todo. Claro. A ver, eso es totalmente verdadero. Y por eso hice esa pregunta como muy irónica para ver qué era lo que decía realmente. Y es así. Porque, ok, tú puedes vivir todas las actividades que tú quieras, todas las cantidades de cosas que hay, pero al final, si tú no eres consciente de para quién estás haciendo esto, ahí es cuando tú dices, oye, esto lo hago por amor. Y al final es algo que llena a las personas y me llena a mí gracias a Dios. Entonces es algo que te hace seguir en cada una de estas actividades. Y fíjate, es curioso porque a mí también me pasó. Yo cuando entré a este mundo pastoral, era porque me gustaba mucho ver cómo los hermanos mayores, aunque en ese momento yo los conocía como dirigentes, conectaban con los chamos, pues. Pero yo pensando que eran los hermanos mayores, los dirigentes, y ya está, en las dinámicas, cuando te hablaban y demás. Pero yo me di cuenta, ya cuando entro a la pastoral, que al final, con amor, como dice el padre Néstor, con amor. Con amor, por amor de tu amor. Por amor de tu amor, hago lo que hago. Hago lo que hago. Y es así, cuando uno expresa ese amor hacia Dios, Él te lo va a recompensar demostrándoselo a los demás. Entonces, eso es lo que a uno lo hace al final seguir en todo esto. Hemos hablado mucho del amor y yo siento que esto puede ser un igual San Agustín. Bueno, Dios, Jesús, San Agustín. ¿Por qué digo San Agustín? San Agustín es el santo del cual nos han hablado, nos han dado no sé cómo explicarlo, nos han demostrado en él muchas cosas a través de sus frases, a través de su vivencia, a través de su carisma. Y bueno, el nombre de nuestro colegio, de donde él es egresado, del Torre de la Promo 48, yo soy la Promo 56, nos ha tocado pues vivir, aprender y conocer de él. ¿Por qué hablamos de San Agustín? San Agustín fue una persona que vivió mucho el amor y fue una persona siempre en busca de la interioridad y en busca de la verdad, que es la fuente que al final de cuentas nos da esa conexión directa con Dios. A partir de aquí hago una pregunta bastante curiosa. ¿Qué te ha ayudado todo eso que tiene San Agustín para vivirlo en tu día a día, ya no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal? Y que a tu vez te haya ayudado a vivirlo en el mundo pastoral juvenil, pues. No, mucho. O sea, y como lo decía muy al principio, que a mi pastoral juvenil o iglesia o Agustín, lo que quiera como lo llames, a mí me formó. A mí me formó de persona. Y esto radica desde una historia. Porque por lo menos cuando yo comencé de la pastoral juvenil del colegio, yo después fui a la parroquia San Rafael Arcángel. Yo los amaba, pero mi corazón todo era inquieto, o sea, era de San Agustín. Después, antes, y esto creo que es un punto de iglesia, Okay. que está la arquidiócesis y la diócesis. Okay. Es como decir en palabras muy salvajes, por decirlo así, en un país hay estados. Okay. ¿Cómo decir? Como sucede en Argentina, está la ciudad de Buenos Aires y están las provincias. Exacto, ¿no? Y aquí estamos, ¿cómo está? Caracas. Los Teques y Guarena. Pero sigue siendo el mismo estado. Sigue siendo el mismo estado, por lo menos. Aquí
Antes era Arquidiócesis de Caracas, Ajá. completamente Caracas. Desde hace, si no me equivoco, 4 o 5 años, lo que es Petare, Parroquia Petare, que ahorita es diócesis, se divide de la Arquidiócesis de Caracas. En ese entonces todavía sigue siendo una sola arquidiócesis. Ujú. Yo empecé a asistir a las actividades de la arquidiócesis cuando los coordinadores eran Anderson y Katy. Les guardo un gran cariño. Saludos, no sé quiénes son, pero les mando saludos. Y ellos me conocieron, etcétera. Me acuerdo de una caminata, no me acuerdo el nombre, pero era de colores bien bonito allá en Los Palos Grandes. Y ellos me invitan a las actividades un poco más grandes en la arquidiócesis y me nombraron coordinador del arciprestazgo de la California. Un arciprestazgo muy grande que no había mucha vida, ya que había muchos movimientos. ¿Qué quiere decir esto? La arquidiócesis es totalmente eclesiástica. Muchas veces los movimientos, o sea, las congregaciones, se unen a ella, no mucho, en tema pastoral juvenil, porque tienen su forma de trabajar, etc. Pero bueno, yo me aventé porque dije, bueno, cada misión de Dios es aceptada porque Exacto. uno sabe, si me pone esa carga es porque yo puedo. Ujú. Entonces, nada, formé. Y bueno, yo me tuve que ir a vivir a Guatire, tuve que dejar la arquidiócesis. Después de ahí pasó 2017 el caos total, me fui a Perú, después me fui a México. ¿Y por qué digo esto? Porque es justamente la respuesta a la pregunta. Que a mí San Agustín me enseñó tanto, porque me acuerdo yo de muy joven, yo leía mucho el libro de Confesiones. Pero Confesiones, un libro de es San un libro de San Agustín, uno de los tantos. Uno de los tantos, exacto. Que imagino estudian los filósofos y los psicólogos y todo. Ujú. Un doctor de la iglesia. Y yo lo leía y cabe destacar que San Agustín es de los años 350 a 430. Ujú. Y los lees, es como que si lo escribiera una persona de ahorita. O sea, muy a tiempo real, Claro. o sea, la vivencia. Y me involucré mucho porque él era un joven malo, por decirlo así, en realidad. Sí, era... y a mí un padre, el provincial de Colombia, Ok. me dijo algo que a mí me tocó, que me dice que hay una parte de la historia de San Agustín que roba unas peras, ¿no? Ujú. Pero la historia dice que roba las peras con los amigos, pero ni siquiera es por necesidad de hambre, porque no se Claro. las comen, sino que se lo da a los cerdos. O sea, ¿qué lo llevó a robar esas peras? Claro. O sea, Simplemente la necesidad de la maldad, Ok. ¿no? O sea, de hacerlo lo que no es Lo correcto. malo, lo que no Ajá. es correcto y punto. Entonces, bueno, como todos jóvenes hemos pasado por eso, simplemente que uno no tiene necesidad de muchas cosas, pero igualito uno las hace. Ujú. Simplemente por esa necesidad Ujú. de avaricia, de necesidad de maldad o de picardía, no sé. Entonces, ya después ver su transformación, a mí me llenó mucho su conversión, Ujú. porque yo decía, si San Agustín, o como muchos otros, fueron malos, como yo también puedo ser bueno. Claro. Entonces también a mí la pastoral me dejó muchas herramientas, porque en la pastoral cuando era muy chamo, yo hacía reflexiones y ya. O sea, yo era de que me sentaba, medio leía y ahí reflexionaba de X temas. Claro. Después, la pastoral a mí me obliga a hablar en público, a dirigir, Ujú. a dar respeto, a dinámicas, a romper el hielo, a Exacto. todo. O sea, me obliga a salir de mi zona de confort. Y a mí, todas esas herramientas me han construido. O sea, me ha servido para muchas partes de mi vida. Y es por eso que yo digo que la pastoral me dio todo. Sí, no, y yo me voy, o sea, lo que él dice es lo mismo que yo pudiera decir, aunque con un poquito menos de experiencia, y es así, y al final, como, es que, o sea, yo digo que explicarlo con palabras es muy fuerte, uno tiene que vivirlo al final, Sí. pero, wow, es un lugar donde tú al final cambias, pero no cambias de una manera tan sencilla como puede pasar en otras situaciones, sino de una manera en la que Dios entra en ti para cambiar a los demás, pero también para cambiarte a ti. Y es algo que
que él te lo va demostrando en muchas situaciones. Y aquí me voy con algo muy bonito y que me encanta de la pastoral juvenil, bueno, de la iglesia en general, pero específicamente también de mi colegio. Nosotros, bueno, puedo hablar sí, claro, en como todos, no. hacemos muchas, o sea, existen diferentes actividades que van relacionadas a la iglesia. Tenemos las convivencias, o ahorita se puede llamar más retiros que convivencias. Sí, claro. Los retiros, que es con el grupo de jóvenes de los diferentes años, o sea, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año, vamos a una casa de retiro, se ven diferentes dinámicas que a su vez llevan a una reflexión, demás. También se hacen horas santas, pero ya no tanto como decía Rafael, como años anteriores, sino nada más la hora santa, es decir, de una hora santa. También se hacen formaciones, por lo menos de talleres de la Biblia. Lo que le preguntaba a Rafael es que es un arcipestago, que es que es un movimiento, que bueno, añadiéndolo acá, los agustinos, la congregación tiene un movimiento que es la JAM, que es la Juventud Agustiniana Misionera, que ya o sea, todavía no es movimiento. No es movimiento, ok. Porque para hacer movimiento hay que tener diferentes requisitos, ¿no? Okay. Que por lo menos que tenga un itinerario, tenga un secretariado, unos fundamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está en proceso. Sí, estamos en construcción. Simplemente ahorita es como que la Pastoral Juvenil de Venezuela tiene un nombre y apellido, que es JAM, que es Juventud Agustiniana Misionera. Ok, claro, ya no es como que existe el San Agustín de El Marqués y Buen Consejo. No, ya todos juntos, todos los jóvenes somos parte de algo. como JAM, Juventud Agustiniana Misionera. Claro, no es como la JAR, que es la Juventud Agustiniana Recoletas. Que es de... Bueno, en realidad es Juventudes Agustinianas Recoletas, porque en plural, que sí es un movimiento. Ellos Exacto. Sí tienen sus fundamentos, su itinerario, etcétera. Aquí hay que abrir un paréntesis y a mí me da no risa de burla, sino risa de qué curioso estas cosas que suceden, pero al final no pasa nada malo al final de todo, que es que existen está los agustinos como la orden de San Agustín y está los agustinos recoletos que siguen el mismo carisma pero con ciertas diferencias que al final difieren un poquito de una congregación a otra. Eso para tenerlo en cuenta por si acaso escuchan recoletos, Sí. que son agustinos recoletos. En realidad somos lo mismo. Somos lo mismo, sino O sea, lo único que nos diferencia es la vestimenta de los frailes. Y que ellos tienen monasterios para hermanas, ¿no? Bueno, es que aquí en Venezuela, en Venezuela. por lo menos la orden se separa. Ok. No sé qué año específicamente, pero se separa y se crean los recoletos. Ok. Como nosotros también los agustinos en la orden tenemos una congregación de monjitas. Ujú. Aquí en Venezuela no, eso es lo único. Pero en la orden, por lo menos en Colombia sí hay. Si no me equivoco, en Barranquilla. Aquí en Venezuela no existe y las recoletas sí existen. Por eso es que aquí en Venezuela hay 3 movimientos agustinianos. Está la JAR, que es Juventud Agustiniana Recoletas, de las parroquias de los agustinos recoletos. Está la JAM con doble M, que es Juventud Agustiniana Madre María, Okay. que son la pastoral juvenil de las monjitas, que tienen varias sedes, pero una de las más importantes es en Los Teques, donde es custodiada el milagro eucarístico que ocurrió en Betania, si no me equivoco, que por lo menos la JAM le tiene mucho cariño, porque nosotros hay unos retiros que vamos a esas casas, por lo menos la que hay en San Antonio, por el Limonero, el Limón, no me acuerdo, Uh-huh. por allá, que es la casa de San Agustín de Hipona. Y la JAM de Los Teques, por lo menos yo en lo particular tengo amistades allá. Claro. Y somos lo mismo. Bueno, haciendo ese gran paréntesis, existen muchas actividades del colegio, como decíamos, convivencias, formaciones y tal. Sí. Y existe una actividad, y siento que de aquí ya podemos ir al otro punto de esta entrevista, que es las misiones. Esta es una actividad que a muchos jóvenes les ha marcado, lo digo por mi experiencia y por la experiencia de mis amigos de la pastoral, mis hermanos. ¿Qué son las misiones y cómo
¿cómo has llegado cómo llegaste a esa actividad? ¿Cómo te formó? ¿Cómo te hizo ver las cosas de alguna otra manera distinta a como la ves ahora? Para hablar de misiones, para mí es un mundo que parece pequeño, pero es un mundo. Por lo menos en los agustinos, tocando el tema de los agustinos, sabes que nosotros nos llamamos Juventud Agustinana Misionera. Y muchos preguntan, ¿pero por qué misioneros? ¿Porque se van a encargar totalmente de misiones? Y pues, se podría decir que sí, a pesar de que nos encargamos también de otras muchas cosas. Pero misioneros porque los que fundaron los agustinos aquí en Venezuela llegaron como misioneros desde el Táchira. Desde el Por lo menos el Santo Cristo de la Grita lo trajeron los agustinos. Nuestra Señora Consolación, que es la patrona de Táchira, la trajeron los agustinos. Muchas parroquias de Maracaibo lo construyeron los agustinos, como de Ciudad Ojeda para allá. Entonces, ¿cómo llegaron los agustinos aquí en Venezuela? Como misioneros, misionando. O sea, ellos llegaron desde la colonización a Colombia, de Colombia fueron para México, de México para todo el sur de América, y después iban subiendo y llegaron a lo que es aquí Venezuela. Primero en ese punto. Segundo, en tema de misión, hay un brazo, porque es el mismo cuerpo, de la iglesia que se llama OMP, que es Obras Misionales Pontificias. Obras porque de dar, de caridad, de hacer. Misionales porque son misiones, y pontificias porque es un mandato del Papa, ¿no? Entonces ellos se encargan más que todo de hacer las misiones grandes del mundo. Por lo menos está la famosa DOMU, que es la red de las misiones. Y bueno, la MP también es un mundo que yo pertenezco por un pequeño lado, por el director que se llama Luis Mendiola, y bueno, los coordinadores como Iván y Adriana de aquí de Caracas, que ahí aprendí yo muchísimo. Yo fui a la escuela de líderes misioneros nivel 1 en San Carlos hace 2 años, si no me equivoco, y ellos me enseñaban los tipos diferentes de misiones, que es ad intra, ad extra y adyente. O sea, las misiones... ¿Eso es matemática? No. Bueno, las misiones ad intra es todas esas misiones que puedes hacer desde tu hogar. Porque uno empieza misionando desde tu hogar. Claro. ¿Y qué es misiones? Evangelizar, entregar, dar, donarte. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar es dar el evangelio. O sea, y eso es un mandato de Jesús. Vayan y digan la buena nueva. Que la buena nueva es el evangelio. Entonces eso es evangelizar. No es evangélico, es otra cosa. Es otra cosa. Está bien. Evangélico es una denominación de otra... De los cristianos. De otra religión. Está ad intra, como lo dije, ad extra, que se podría decir que es como del mismo municipio. Es como decir que de tu parroquia aquí en Macaracuay vayas a ir de misiones al Llanito o a Petare. Eso ad intra, porque es del mismo lugar donde tú vives, pero un poco más de tu fuera de zona de confort. Y adyente es donde todo misionero debería apuntar, que es misiones ya a las vicarías de Venezuela o más allá o en otro país, en lugares súper necesitados. Por lo menos yo he conocido gente que ha pasado de 1 a 3 años misionando en Tucupita. ¿Y por qué uno debe enfocar o tener ese punto de mira en ese tipo de misión adyente? Porque es el más, como el que uno como misionero debe estar más enfocado. Sí, porque uno se forma, o sea, esto es una formación constante. O sea, tú para irte al Llanito a misionar, tienes que misionar en tu hogar, con tus personas conocidas. Ya cuando tú misionas con una misión extra en el Llanito, ya en tu misma zona de confort, pero con gente que no conoces. Ya después te puedes ir a una adyente, que es un lugar súper remoto, súper lejano, y es donde siempre se va a apuntar, porque uno debe apuntar es al cielo. Es verdad, al final. Entonces, teniendo en cuenta, o sea, es la definición de misiones, eso es. Y por lo menos, ¿qué es para mí misiones? A mí me da mucha risa, porque mis primeras misiones fue cuando yo estaba si no me equivoco, en 4º año, que era 2016.
Sí, Sí. más o menos. No, 2000. Si tú me dijiste. O yo estaba en cuarto o en quinto, no me acuerdo muy bien. Bueno, ajá. Yo tenía 16, 17 años, más o menos. Ok. Yo, una semana antes de las misiones, me tuvieron que sacar las 4 cordales. Yo voy para esa pronto, muchacho. Y nosotros nos fuimos en autobús de aquí a Táchira Pregonero. Para decir así, prácticamente es un día de viaje, en resumidas Sí, cuentas. súper resumido. A mí me tocó la aldea de Mesones. Mesones. Y a mí me tocó solo, porque nada más fuimos a misionar 4 personas. Un paréntesis, en los pueblos, o sea, ellos fueron al pueblo de Pregonero, pero dentro de los pueblos existen como diferentes aldeas. Es como para que tengan una idea, está Petare, pero Petare está la zona de Palo Verde, está la zona, ¿lo puedes así? De la lucha, 5 de julio, eso. Así sucede, pero en esos Distancias lugares, largas. como en Táchira, se le llama por aldeas. Entonces fueron a Pregonero y ellos, hay diferentes aldeas. Está la aldea San Pedro, está la aldea San Miguel. Ellos fueron a la aldea de Yo fui en ese entonces a la de Mesones, Mesones. En ese momento fueron 4 que era en el misioneros. páramo. Nosotros fuimos 4 para abarcar 3 aldeas. Ujú. El padre Néstor se quedó en San Francisco, que es como la principal. Exacto. 2, que fue el profesor Ali Chirinos, que es el hermano de Hermes Chirino. Ok. Y Jaime Valencia, se fueron juntos a San Pedro y yo me fui solo a Mesones. Ok. Y de verdad, o sea, fue una experiencia inolvidable, por la gente, por todo lo que se hizo. Por lo menos el padre habrá ido una sola vez para el lavatorio de los pies, que es el jueves. Un momentico lavó los pies y se fue. Y yo como que, ayuda. Pero no, de verdad que a mí me encantó. Y volver a ir después de como Sí, 8 años. 8 años, ajá. Porque nosotros fuimos a misiones esta Semana Santa de este Eso, año. ahorita eso lo voy a explicar. Y a mí me tocó la aldea Tenegá, otra aldea totalmente diferente, que también un cariño súper inmenso. Y cuando nos tocó recomportarnos en San Francisco todos para el sábado de gloria, ver a los muchachos o a los adultos de Mesones que me habían recibido cuando yo tenía 17 con 25 años, Wow. fue de verdad muy bonito, muy bonito. Y claro, para mí Misiones me hizo saber valorar las cosas, valorar lo que uno tiene, que en realidad uno no tiene ningún tipo de necesidad. Nada. Ninguna. Ninguno. Bueno, Rafael decía lo de las misiones. En ese momento fueron 4 personas. Y a partir de aquí yo voy a demostrar también lo que es ir siempre de la mano de Dios. Eso fue en 2016. Hemos escuchado una pastoral que era no una cantidad exorbitante de jóvenes. Bueno, ir en camino a Dios refleja también ver sus milagros. Una pastoral que en ese momento eran 4, 5, 6, 10, actualmente ha superado más de 30 jóvenes. Mucho más de 30, no, yo. 100 jóvenes. O sea, se vean cómo siempre ir de la mano de Él ha cambiado. Para estas misiones fuimos 50 misioneros, de todo lo que viene a ser todos los jóvenes de la JAM, de la Juventud Cristiana Misionera. Misioneros de Caracas, de Maracaibo, de ¿qué otra zona? Barquisimeto. O sea, fue una cantidad exorbitante. Entonces, aunque haya pasado el tiempo, se sigue viviendo exactamente lo mismo. Y yo fueron mis primeras misiones este año, en abril, en Pregonero. Yo fui para la aldea San Pedro. Un abrazo, que ellos ven el podcast. Saludo a todos. Que como dato curioso, ellos ven el podcast en una casa. ¿Sí? Me mandaron doña Carmen, un gran abrazo. Y el señor Jesús también. Bueno, todos los chamitos. Ender, de todos los niños que conocía, ya todos los chamos, todas las personas. ¿Contigo fue Javier? Javier, que es el hermano de Jaime, el que decía, por eso nos estamos riendo ahorita. Entonces, nosotros fuimos a esa aldea, la aldea San Pedro, y wow, lo mismo que decía Rafael, ver todas esas personas, y que al final, aunque vimos contextos sumamente diferentes, al final uno no tiene necesidad, uno se da cuenta de que uno no las tiene. Y yo decía también, el tener como
esa responsabilidad tan bonita de dar el evangelio, de mostrar a las personas lo lindo, lo maravilloso que es Dios, es algo que para mí no cambia. A mí me tocó una experiencia muy bonita que la verdad me dio mucho miedo, que fue hacer la celebración de la palabra. En palabras muy sencillas es como dar la misa, pero obviando ciertas partes que, tanto así que no se le denomina misa, sino celebración de la palabra. Ese tipo de actividades a mí me hicieron también ver que uno no es perfecto, ni llega cerca de lo que es ser perfecto. Uno vive al final de todo cosas del ser humano, pero que es lo que te hace distinto, saber conocerte, saber tus debilidades, aceptar tu situación y poder superarte. Y eso es el gran mensaje que a mí me dejó Misiones, ya no solo a mí mismo, sino también a las personas. O sea, demostrarles que uno tiene problemas, pero que al final, cuando uno viene siempre en la mano de Dios, uno siempre puede surgir, esté donde estés, al final de cuentas. Y bueno, es algo que las mismas personas de las misiones me han comentado mucho, porque nos seguimos en contacto por WhatsApp y demás. Y la verdad que es una actividad, como todas las que hemos dicho, que uno tiene que vivir, pero que nada más irlo mencionando es súper bonito. Y bueno, ¿cómo decir? Esto que estamos mencionando tanto él como yo son cosas que les puede dar un abrebocas de lo que es este mundillo, pero yo la verdad invitaría a que se lo vivan al máximo, porque ustedes no saben lo enriquecedor que es para la vida de cada uno vivir estas cosas de la iglesia. Bueno, aquí tienen al entrevistado, está aquí, y por eso es el caballo de esta entrevista, por eso es mi padrino. Entonces, es eso un poco, ¿no? Rafa, para ir cerrando un poco, después de haber comentado mucho de la iglesia y demás, y bueno, viendo que has tenido diferentes, llamémosle cargos, diferentes experiencias y demás que ya las has compartido, ¿qué mensaje le puedes dar tú a una persona que está, aunque él no lo sabe, está a punto de entrar a este mundillo? ¿Cómo me pasó a mí? O sea, yo sabía, voy a ir a la capilla de mi colegio, a ir a esa actividad que se llama pastoral. Pero la realidad es que tú puedes decir nombre, pero tú realmente no sabes qué es esa pastoral. A lo que voy, ¿qué le dices a ese joven, así como un abreboca, pero que tenga bastante sentido profundo, a la hora de entrar a este mundo? Que abra el corazón a disposición de todo. Sí, porque al principio puedes ver muchas cosas, te puedes desanimar, puedes tener un vacío de fe, porque es normal, en este camino es muy de sub y baja, muy de sub y baja, que tarda en descubrir en realidad cuál es la pasión y el amor de Cristo, ¿no? Pero a ese joven que comienza a este caminar, porque es un caminar, es que a disposición de totalmente, y confiar totalmente, a ciegas. Mucha fe. Por lo menos eso a mí, después de los años, yo empecé a confiar ciegamente en Dios desde hace como 3 años. Ya es como, ya la pastoral deja de ser parte de una fraternidad o de una capilla, ya forma parte de mí. Claro, O sea, ya es una identidad, un carisma que es mío. Exacto. Es tan mío que lo hago tan mío que es afuera, dentro de la iglesia, donde sea. Pero a ese principio, disposición y abrir el corazón. Bueno, es lo que decía, es cierto. Yo en mi universidad hago una actividad que se llama voluntariado. Y es eso, uno al final en ese tipo de actividades uno transmite su carisma y viene a raíz de todas estas actividades que uno vive. Y esto al final uno lo forma como persona. Rafael Rondón no es el mismo de hace 6, 7 años, 13 años, 14 años, ni Carlos Ardés, sino el mismo de hace 4 o 5 años. Pero ¿qué hizo este mundillo? Hacer lo mismo que hizo San Agustín, convertirlo de una manera totalmente abismal y al final increíble para uno. Y ojo, y también descentralizándolo un poco desde nuestro carisma, que es la fraternidad. Que eso es cuando tú hablas de misiones de tu experiencia. Para mí mi mayor experiencia fue vivir en fraternidad. Porque ojo, cuando estamos en Tenega, éramos 3 nada más. Éramos Luis Perdomo de Mérida,
de Tobar, si no me equivoco. Tobar, no me acuerdo. Que es la parroquia Nuestra Señora de Regla, que es de San Agustín, por cierto. Ok. María Gabriela Navas, de Maracaibo, y mi persona. O sea, te podrías imaginar un merideño, un maracucho, un caraqueño en tierras gochas. O sea, Dios mío. pero de verdad, o sea, la fraternidad que vivimos ahí, que nos levantábamos juntos, nos acostábamos juntos prácticamente, cocinábamos, limpiábamos juntos. De verdad fue muy bonito. Y hablo de la fraternidad porque, como les decía al principio, al cielo se va acompañado. Y cabe destacar que, tomando en cuenta de que somos instrumentos de Dios, que no podemos alabarnos nosotros mismos, hay que estar siempre presente de que lo que hagamos también representa a otro, porque yo me vivo en ti y tú en mí. Por lo menos yo uso esta camisa de El Elja, que es Encuentro Latinoamericano de Jóvenes Agustinos, que fue en Brasil, en Belo Horizonte. En 2029 va a ser en Colombia. Okay. Entonces Dios da la oportunidad, pero no hay que vivirlo como personal, como propio, claro, como íntimo mío. No, porque mi intimidad es Dios. O sea, mi intimidad es Dios y Dios es amor, entonces yo lo comparto. Si yo fui a Brasil, tú también, porque yo te represento a ti, yo representé a todos los agustinos. Igualmente cuando fui a Colombia ya hace más o menos un mes, para dar un encuentro de líderes agustinos. Yo no fui porque yo tengo la mayor conocimiento y yo soy el más no. O sea, yo voy porque doy lo poco de lo poco que sé. Exacto. Pero lo das. Pero lo doy. O sea, y eso es muy importante para los jóvenes con mayor experiencia. No se queden con la información. No se queden con lo que han aprendido. Porque eso no es suyo. Eso es de Dios y Dios somos todos. O sea, Dios está dentro de nosotros. Por lo menos yo siempre me he encargado de que Carlos Ardisi sea mejor que yo, que este sea mejor que yo, pero con todo lo que yo sé, mira, tómalo. Porque va a haber un punto en el que yo me voy a ir. Porque cabe destacar que Pastoral Juvenil no es eterno. Es verdad. O sea, para mí son bueno, jóvenes por eso eternos. Es indicativo, no. Juvenil. Claro, por lo menos, si hay un rango de edad, hay diferentes perspectivas. En el Secretariado de la Pastoral Juvenil de Venezuela, menciona que hasta los 29, 30 años. Ya hay otras congregaciones que hasta los 35 o menos, no sé. Pero no ser jóvenes eternos. Por lo menos yo hace unos días cumplí 26 años y ya estoy a punto de echar pescado. Porque la idea no es ser joven eterno jamás y nunca. Claro. Entonces, tipo, mira, todo esto yo lo que sé, toma. Porque no hay que ser egoísta. Como dice una canción, esto que soy, esto que te doy. Literalmente. Eso. Bueno, Rafael, una frase para finalizar el podcast, ya que hablamos mucho de un santo de muchas frases. ¿Qué frase no? De San Agustín. ¿Qué frase podemos para representar este episodio muy especial de Caballo Podcast? Por lo menos, como estamos hablando mucho de la fraternidad, hay una que me gusta mucho que dice: el que ama a su amigo odia lo que le hace daño. Bueno, puro del amor. Gracias por venir, Rafa. Bueno, episodio 6 de Caballo Podcast. No hemos dejado el podcast muerto, más bien todo lo contrario, le estamos dando su espacio porque ahorita lo que vienen son episodios interesantes. Hasta la próxima.